Ahí sí. Ahora sí, estamos listos. Bueno, yo hago un rápido repaso. Se supone que esto ustedes lo vieron, así que no debería ser nada nuevo para ustedes. Lo que toca ver hoy es la antropología como ciencia, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente como ciencia social que es, se retroalimenta con el resto de las ciencias sociales, el derecho, la sociología, la filosofía, la teología, pero básicamente la antropología surge como el estudio y el conocimiento de las culturas. Le inicia John Taylor allá por 1871 con una concepción bastante particular, considerando a las culturas que no conocían en la Europa y Estados Unidos occidental como primitivas, ¿sí? Término que luego con el correr del tiempo se fue dejando de usar en el sentido de que la antropología está llamada a valorar todas las culturas. No es que haya una cultura mayor o inferior, más importante o menos importante, sino que básicamente todo quehacer humano es cultura. No como en el origen, que eran evolucionistas los que la habían creado. Viene de la palabra cultivo o cuidado, del latín, es una palabra que surge de la agricultura, y tenía que ver, la usaban los filósofos en Grecia, como aquello que cultiva el alma, ¿sí? Y como básicamente la cultura es el cultivo del alma y tiene que ver con la producción o el quehacer humano, así se denominó a la antropología originariamente. Según la AAA, la American Anthropological Association, básicamente hay 4 grandes campos, hay muchos más, pero estos son los campos más importantes de la antropología: la biológica, la cultural, la arqueología y la antropología lingüísticas. Y es, como dice ahí, una disciplina holística, esto es amplia y que trata de ir ampliando cada día su objeto de estudio. Va a hacer obviamente hincapié en el estudio de las culturas, en sus diferentes formas, en las normas, no desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista legal, sino las normas como reguladoras de la convivencia y de la conducta humana. Esto es, va a estudiar el comportamiento humano como consecuencia de las normas, ¿sí? Las normas las estudia el derecho. Obviamente se va a interesar en el conjunto de creencias y las religiones, la espiritualidad del hombre, en todo lo que tiene que ver valores y el lenguaje. Fundamentalmente la lingüística es una ciencia vital para la antropología, y les doy un ejemplo práctico. Lo que nos moldea a nosotros culturalmente es el idioma. Si ustedes agarran a un bebé recién nacido y lo ponen en Japón, Argentina, Perú, Estados Unidos, México o España, ese bebé con el correr del tiempo va a ser japonés, argentino, mexicano, peruano, americano o español. ¿Qué es lo que va a determinar su cultura? El idioma. Cuando él empiece a hablar, el lenguaje va a ir determinando su concepción cultural. Y finalmente lo que tiene que ver con el mundo de los sujetos, o sea, la arqueología, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver los métodos que usa. Hay distintos métodos científicos que utiliza la antropología para alcanzar y conocer su objeto de estudio: la etnografía, que es la presencia en el campo, la observación participante; la semiótica, que es el estudio de los signos; el método histórico semántico, el genealógico, el inductivo, el deductivo, los informantes privilegiados, las historias de vida, las biografías, un montón de recursos que le sirve a la antropología para conocer su objeto de estudio. Vamos a ver que hay algunas palabras que son importantes dentro de la antropología, y la primera tiene que ver con la enculturación, que esto es lo que sucede con nuestros mayores y nosotros, o con el pueblo de Israel. Cuando hay enculturación, cuando una generación más antigua le transmite sus valores, creencias y formas de pensar a la generación más joven. Esto obviamente se ve claramente en el pueblo de Israel. ¿No se acuerdan de Deuteronomio 6:4-9, el famoso Shema judío, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las atarás a tu cuello y serán por señales, ¿sí? Por las generaciones. Esto es lo que ha hecho muy bien Israel. De hecho, hoy puede haber judíos en Israel, en Argentina, en Estados Unidos o en Perú, pero su identidad es la de ser judíos, con lo cual esta enculturación ha sido eficazmente desarrollada. Y así, por ejemplo, con nuestros pueblos aborígenes y con nuestras descendencias. La aculturación es ni más ni menos que el proceso de asimilación de una cultura, cuando una cultura se mezcla con la otra, ¿sí?
cuando una cultura toma o entra en contacto con otra cultura y termina resultando en una cultura distinta. Por ejemplo, los mestizos en la América Latina conquistada por España, ¿sí? Ese es el ejemplo de la aculturación, ¿no? Los Estados Unidos, como consecuencia del arribo de los ingleses y de los europeos que llegaron a este país. La transculturación, en cambio, es un término que otorga una mayor profundidad en el proceso de asimilación cultural mediante el elemento del enriquecimiento y la pérdida de elementos de las culturas que se involucran. O sea, cuando dos culturas se fusionan, siempre va a haber cosas de una cultura que se pierden y cosas que se ganan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver que los puertorriqueños, para dar un ejemplo muy marcado, terminan hablando en el famoso Spanglish, ¿sí? En esa mezcla de los dos idiomas. Tienen tradición, cultura, gastronomía y acento latino, pero varias costumbres que son anglosajonas, ¿sí? Producto del intercambio cultural y de ese proceso de transculturación, y así seguramente pasa en cada uno de nuestros países. En ese sentido, la transculturación tiene aparte etapas muy específicas y marcadas, ¿no? La aculturación, que es la mezcla, la primera fusión, el primer aproximamiento de dos culturas diferentes, la desculturación, que viene a ser el desarraigo o la pérdida de elementos de la cultura nativa como consecuencia de la otra, por ejemplo, de la cultura más nueva, por ejemplo, lo que pasa en nuestros países de orígenes con la pérdida de las lenguas aborígenes o autóctonas, ¿sí? Y la neoculturación, que es el surgimiento de la nueva cultura e identidad. Más allá de las fusiones y de los procesos sincréticos que hubo, hoy por hoy hay una cultura argentina, peruana, uruguaya, mexicana, española, ¿sí? Fruto o resultante de todo ese proceso a lo largo del tiempo. Ahora vamos a detenernos en algo que es el sincretismo y que no es ni más ni menos que una mezcla cultural que emerge a partir de la aculturación. Es una especie de juxtaposición, de superposición de elementos diferenciados, donde se van mezclando conceptos, idiosincrasias, valores e identidades. Ese sincretismo obviamente acontece en cada una de nuestras culturas, pero también en el plano religioso. Por eso hablamos de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es el producto de la unión o de dos tradiciones o creencias religiosas diferentes que se van asimilando mutuamente. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el catolicismo, ¿sí? En las formas y en los ritos católicos en la actualidad, que fueron abrevando de tradiciones de nuestros pueblos originarios y de nuestros países y que terminan adaptando. Se ve, por ejemplo, ustedes recordarán, seguramente por lo menos yo en Argentina, con la llegada de los misioneros americanos, ¿sí? Que se imponen formas, ritos, costumbres y prácticas que tenían que ver más con el mundo anglosajón que con el mundo latino, pero eso es lo que somos, resultado del sincretismo religioso, de ese cóctel de sincretismos y de mixturas. De hecho, hoy por hoy hay un fenómeno de transversalidad litúrgica que entendemos como una uniformidad de criterios, estilos y formas y de rituales que predominan en el mundo evangélico o en la iglesia evangélica. Tenemos una transversalidad litúrgica. Si cualquiera de ustedes hace 30 o 40 años atrás entraba a una iglesia, podía determinar si esa iglesia era bautista, pentecostal, metodista, luterana o calvinista o de los hermanos libres. Hoy ustedes entran a una iglesia y van a ver que las formas son muy similares, salvo excepciones, que la música prácticamente es la misma, la forma de adoración es la misma y uno se empieza a dar cuenta de la diferencia en el momento del sermón o de la predicación. A eso si le sumamos lo que llamamos la nueva reforma apostólica, esto es el surgimiento de grandes movimientos y de iglesias denominadas mega iglesias y que traccionan a iglesias más pequeñas conformando redes, más lo que yo llamo agencias paraeclesiásticas, esto es, aquellas asociaciones, por ejemplo, la Asociación Evangelística Billy Graham, la Asociación Evangelística Luis Palau, Juventud para Cristo, Jucum, ¿sí? Y muchas otras,
vamos a darnos cuenta que esas agencias paraeclesiásticas que terminan haciendo trabajo de iglesia y agrupando iglesias, hacen que este proceso de transversalidad sea cada vez mayor y y más fácil de llevar adelante. Por eso hablamos de uniformidad litúrgica. Y entonces surge una nueva identidad. Antes ustedes hablaban con un cristiano evangélico y le decían, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy luterano. Hoy, cada uno de ellos, cuando alguien les pregunta, por ejemplo, en una encuesta, dice, yo soy evangélico. Ya no es ni bautista, ni cuadrangular, ni pentecostal, ni metodista, ni hermanos libres. Ahora es evangélico. Es la nueva identidad que los agrupa. Y como consecuencia de la ideología de género, fundamentalmente en los últimos años, hay también uniones y esfuerzos comunes con el judaísmo, también lo hay fundamentalmente con la Iglesia Católica Apostólica Romana en cuanto a la defensa de valores de la vida y el matrimonio. Entonces, seguramente con el correr de los años, no ahora, pero también surgirá una nueva identidad que será la de ser cristiano antes que evangélico. Por ende, nosotros tenemos que empezar a hacer una distinción entre la religión institucionalizada, ¿sí? Aquella que hablaban los sociólogos, Weber, Macquarie y demás, aquella religión formal, la institución eclesial, ¿sí? La Convención Bautista del Sur, la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Vaticano, ¿sí? La Iglesia, no sé, Church of God de los pentecostales en Tennessee, la Iglesia institucionalizada es una cosa, pero es distinta a la espiritualidad individualizada. Esta es la forma en que las personas se relacionan con lo sagrado, esto es con Dios. Ejemplo, los pastores solemos dar por sentado que el miembro de nuestra iglesia escuchó el sermón, el estudio bíblico, asiste a la escuela dominical y lo estamos formando. Sin embargo, pasamos por alto que no todo el mundo aplica lo que uno le enseña de la misma manera. Ejemplo, hay hermanos en la fe que vienen del catolicismo, entonces empiezan a hacer mixturas, ¿sí? Entonces, si nunca nadie le dijo que en un día de dificultad pararse frente a la foto de su cónyuge que falleció, de su papá, de su mamá, de su abuelo, y decirle, ay, si estuvieras aquí, ¿cuánta falta me harías? Es una práctica en el fondo ocultista, aunque él no lo sepa, va a pensar que es una práctica inocente, pero entonces empieza a vivir la espiritualidad a su forma. Entonces, el pastor le predica los domingos, pero también ve en YouTube no sé, a Dante Gebel, por decir algo. Ve el culto de la iglesia, pero también mira Hilson. Entonces va empezando a nutrirse de una manera mucho más enriquecedora y distinta, y no todo el mundo termina entonces siendo pastoreado por nosotros, termina siendo muchas veces ministrado por otros pastores que no tienen nada que ver con cada uno de nosotros. Durkheim va a decir que la religiosidad hace pie en las prácticas y en la vivencia socialmente construidas y que se experimentan individualmente. Y esto es lo que pasa. O sea, todos creemos en Dios, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con Dios que hace que esa experiencia sea irreemplazable, y yo no puedo tener la misma relación que tienen ustedes, porque yo tengo mi relación con Dios porque sencillamente Él nos sacó de distintos lugares, nos perdonó distintos pecados y nos llamó en distintas ocasiones. Entonces, esto hace que tengamos que hablar de la religión vivida, de eso hablan los sociólogos y los antropólogos, lo que la gente termina viviendo en la práctica cotidiana respecto de su creencia. Y esto es importante mirarlo porque ahí nos vamos a dar cuenta cuán eficientes están siendo los procesos de discipulado y de enseñanza de nuestras congregaciones. Una cosa es la conversión, pero otra cosa es el proceso de desconversión. Los evangélicos solemos hacer mucho hincapié en la conversión, pero no en la desconversión. El ejemplo que les di, ¿no? De hablar con la abuela muerta, de leer el horóscopo cada tanto, ¿sí? De arrepentirse de algún pecado que yo no sabía que era pecado. Por ejemplo, si yo era católico y le rezaba a San Francisco de Asís, San Francisco de Asís habrá sido una persona extraordinaria, pero ya murió, entonces yo estaba hablando con un muerto, y eso también es ocultismo, por ejemplo. Y si uno no le enseña eso a la gente piensa que eso estaba bien, no lo ve como pecado, pero en el fondo puede haber pecado oculto en su corazón. Obviamente, si todo eso fue antes de haber confesado a Jesús, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Entonces, ese proceso de sincretismos y desmisturas tenemos que
prestarle atención para seguir la evolución de los nuevos discípulos hasta que puedan crecer y el Espíritu Santo vaya haciendo la obra en ellos. Por eso, desde la sociología y la antropología se habla de la construcción del mundo de vida. Los alemanes usan esa palabra rara, Lebenswelt, que significa eso, mundo de vida. Esto es la suma de las experiencias cotidianas que cada uno de nosotros realiza en su diario vivir. Allí es donde nosotros plasmamos nuestra fe. Jesús lo dice de manera más gráfica: por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo puedo tener un discurso teológico, puedo tener ritualismo teológico, puedo tener prácticas evangélicas incorporadas, pero en definitiva lo que va a marcar si soy evangélico o no, no es mi discurso, sino son mis hechos, son mis frutos, ¿sí? Eso, llevado a la práctica espiritual, es mi mundo de vida. El horizonte no explicitado y anónimamente vivido, aquello que hace que yo sea lo que soy y no otra cosa, mi cosmovisión, eso es lo que yo vivo día por día. Por eso es tan importante tener la visión de Cristo, tener la cosmovisión del reino de Dios, ¿sí? Pero desde el punto de vista de construcción teológica, el mundo de vida es lo que la persona vivencia cotidianamente, y estudiosos como Jules, como Habermas, van a decir que esta perspectiva comprende la sociedad y la relación de los individuos con el mundo objetivo. Esto es cómo el mundo recibe la cultura, transmite la cultura y vive la cultura. Habermas va a ahondar un poco más en este concepto y va a introducir al proceso cultural y de la sociedad la personalidad. Esto es, también influye mi personalidad en la conformación del mundo de vida. Y esto es así, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Por ende, nuestra inmersión en la cultura también es diferente, ¿sí? Pero lo evidente es lo que se vive en la calle y en el día a día. Por eso, el pastor no debe dar por sentado nada. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia, un mundo de vida ya construido, y la religión vivida nos va a servir para indagar cómo yo vivencio esa vida cotidiana, ¿sí? Prestarle atención a la forma que hablan las personas, cómo ellos se comunican, qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos expresan, nos van a dar pistas en el fondo de qué es lo que hacen en su vivencia espiritual. Y hasta aquí llegamos. No sé si hay preguntas, si se entendió, si quedó más o menos claro. Los escucho a ustedes. De a uno, no se atropellen. ¿Fue claro más o menos? Bendiciones, profesor. Sí, muy, muy bonito, muy interesante, la verdad. Creo que ese es, bueno, en la clase pasada, no pude estar la semana pasada, pero en la clase pasada me llamó mucho la atención eso de que tenemos que enfatizar realmente el señorío de Cristo. Ese se me hizo un tema muy interesante. Y en esta clase lo que más me llamó la atención es esto de, precisamente esto que acabamos de tocar, de que no hacemos un énfasis en esa desconversión, sino que si estamos a veces muy, y que obviamente eso es el resultado de la falta de discipulado, porque Claro. desde que ya no podemos estar como tan cerca de la gente, entonces se pierde esa oportunidad de saber cómo la persona está viviendo. Así Claro, que pero muy es interesante. importante la desconversión para que no arrastre pecados que después puede seguir produciendo Amén. y tener pecados que él desconoce que tiene, entonces va a tener como resultado una vida cristiana mediocre. Y esto ni más ni menos porque nadie le enseñó, no es porque lo hace al Exacto. propósito la persona. A ver, si esa persona se muere, se va con Cristo, no está en tela de juicio su salvación. Lo que estoy diciendo es que si nadie me enseñó que pararme frente a la foto de mi abuela y decirle que cuánta falta me hacía está mal, y yo lo sigo haciendo aún como cristiano, ¿sí? Pese a ser un cristiano comprometido seguramente, eso va a acarrear una consecuencia de pecado, o sea, Dios no puede obrar de la misma manera. Y la palabra es muy clara. A ver, Jesús era sumamente pragmático. Ustedes lean después Juan 14, 21 al 24,
Por años la iglesia evangélica hizo seminarios, encuentros, clínicas, congresos, conferencias para ver cómo hacer para tener el poder del Espíritu Santo, vivir en la plenitud del Espíritu. Y Jesús lo dice de manera muy simple: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los pone por obra, ese es el que me ama. Y Ujú. el que me ama, mi Padre le amará, y acá viene el secreto del avivamiento permanente, y se manifestará a él. O sea, eso es la presencia continua de Dios en nosotros como resultado de la santidad y la obediencia. Ujú. Y Jesús va a decir, por el contrario, el que no me ama, mi palabra no guarda. Entonces yo puedo tener el mejor discurso teológico, pero si no pongo por obra lo que enseña la palabra, es como símbolo que retiñe, ¿no? Entonces, la Biblia es muy pragmática y los principios espirituales son casi matemáticos, diría yo, pese a que no me gusta la matemática para nada. Pero, de hecho, ejemplo práctico. ¿Se acuerdan Éxodo 18? Jetro le recomienda a Moisés: no podés estar jugando al pueblo vos solo, necesitas gente que te ayude, nombrá varones de virtud, de buen testimonio, que sean probos, ¿sí? Hombres fieles a la palabra, y es lo mismo que los apóstoles dicen en Hechos 6 cuando nombran los diáconos: busquen varones de virtud, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, y ponerlos a hacer la tarea encomendada. O sea, pasaron 3500 años, pero los requisitos de Dios se mantienen igual. Amén. Entonces, se dan cuenta que Dios no cambia, los principios son eternos. El problema somos nosotros cuando los interpretamos, ¿sí? Eh, qué sé yo, un ejemplo adicional: si ustedes leen Lucas 9 y Lucas 10, la misión de los 70 y la misión de los 12, las instrucciones de Jesús son las mismas. No lleven bolsa, alforjas, ni dos túnicas, ni nada, o sea, dependencia de Dios. A toda ciudad que entran, bendígalos, o sea, ¿sí? Bendigamos a nuestras ciudades. Ujú. Eh, Cuando alguien los haga pasar a su casa, coman lo que les pongan delante, o sea, tengan una vinculación con las personas, relaciónense con las personas, porque si no, no podemos predicar en el vacío. Y cuando estén en las casas, dice, oren por los enfermos para que sean sanados, o sea, muéstranle la gloria de Dios. Y al final Jesús les dice, y después díganle, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es lo último. Nosotros invertimos el orden. Primero le predicamos. Si cree, oramos por las necesidades. Recién una vez que creyó y oramos por las necesidades, o por lo menos si creyó, ahí sí nos relacionamos, porque no me iba a juntar con alguien que sea del mundo porque ofende mi santidad. Entonces, parece una tontera lo que estoy diciendo, pero así evangeliza la gran cantidad de iglesias hoy. Y es Ujú. exactamente lo contrario a lo que Jesús dijo que había que hacer. Ujú. Entonces los resultados también son otros, ¿no? Bueno, Así ese es. tipo de cosas que son tan simples como la que estamos diciendo, te encierran una tremenda complejidad para las iglesias cuando la tienen que llevar al día a día. Exacto. Y eso hace que nuestra vida entonces, tanto personal como congregacional, sea muy complicada a veces y por eso se vuelve difícil ese Ujú. evangelismo, que es el mandato. Correcto. Amén. Muy, muy interesante, profesor. Yo también, profesor, quería Sí, hacer hincapié sobre lo que yo llamo desaprender, ¿verdad? sí, sí. Porque me parece que la iglesia contemporánea, sin ánimo ¿cómo se llama?, de criticar ni de hacer a nadie sentir mal, se ha llenado de un liderazgo que pareciera contrastar con el carácter y la tarea que Jesucristo, como usted bien lo está diciendo, yo pienso que él vino a amistar primero, a hacerse a la gente de confianza y después transmitir un mensaje, que es lo lógico, ¿no? Y Claro. parece que tenemos una obsesión ahora de tratar de transmitir un mensaje sin que nos conozcan a nosotros ni que demos buen testimonio de lo que somos. Y eso creo que hay que Claro. desaprenderlo. De hecho, si ustedes prestan atención, Jesús hacía exactamente lo contrario. Iba a donde nadie iba. Se juntaba con leprosos, con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con lo peor de la sociedad de su tiempo. O sea, Claro. pero la gente no seguía a Gamaliel. La gente no iba atrás de Nicodemo. La gente iba atrás de Jesús porque sabía que Jesús se relacionaba distinto con ellos. Entonces, si Jesús fuera, el otro día yo le dije a un pastor, ¿y cómo sería tu iglesia si Jesús fuera el pastor? ¿No? Y ahí se le vino la noche. Claro. Porque básicamente yo no me imagino a Jesús sentado en la oficina pastoral agendando citas y Qué personas para lindo. hacer consejería. Y tampoco me imagino a Jesús haciendo una gran cantata en la iglesia, que capaz que está buena hacerla, pero eso no es el centro de la Wow. misión de la iglesia. La misión de la iglesia Claro. está afuera.
Así ¿sí? es, vale. Pero, qué sé yo, son también puntos de vista. Ya, Pero, ya no se está viendo eso en las iglesias, ya no se ve a los líderes tratando de hacer un horario, un cronograma de evangelismo hacia afuera, aunque sea para autojustificarnos. Pienso que la iglesia está a punto de tener que renacer otra vez. bueno, de hecho el COVID dejó en evidencia eso, ¿no? Que, que la iglesia es mucho más que el templo, la adoración es mucho más que los 20 músicos en plataforma y que el servicio es mucho más que una actividad. Porque en Claro, nuestras casas nosotros teníamos que servir igual a Dios, teníamos que adorar igual a Dios, teníamos que estudiar igual la palabra igual, y nuestra relación con Dios no cambió. Así que bueno, son sugerencias para que ustedes piensen y reflexionen. Yo espero que gracias. esto les sirva y les permita pensar entre todos, ¿no? Tampoco es verdad absoluta ni mucho menos, simplemente para pensar y compartir entre nosotros, ¿no? Una pregunta rapidita para una Sí. persona que mira desde el aspecto estudioso. ¿Puede la iglesia pospandemia, bueno, no en términos de poder, sino de deber, debe la iglesia pospandemia ser la misma de No, antepandemia? yo entiendo que la iglesia yo entiendo que la iglesia no va a volver a ser la misma. De hecho, yo escribí para la World Mission University, para nuestra universidad, un material de la iglesia de la pospandemia, que si Oh, quieren después wow. yo se los Por comparto favor. en el WhatsApp y ustedes después lo descargan y lo leen. Y otro material sobre los desafíos de la iglesia en el siglo XXI. Por Y favor. ustedes después lo leen con tiempo. Sí, claro que Pero sí. Yo pienso que la definitivamente la iglesia... iglesia no va a volver a ser la misma y la gente tampoco. Y como la gente cambió, la iglesia va a tener que cambiar su metodología para llegar a la gente, si no, cada vez va a tener menos asistencia. Y en términos no solamente del cambio, sino de que yo pienso que si el Señor Espíritu Santo nos cerró las puertas es porque nosotros deberemos reinventarnos, hacer algo más trascendental allá afuera. Seguramente. A ver, miren, y ya con esto termino, se nos va Gracias. el tiempo. Hay tres cosas que Satanás no puede imitar porque van en contra de su naturaleza. Porque Satanás hace milagros, hace prodigios, se Sí, disfraza como ángel de sanidad. luz, es el Dios de este siglo, como claramente dice la palabra. Pero hay tres cosas que él no puede hacer porque va en contra de su naturaleza. Ser santo, tener amor y ser misericordioso. Entonces, en este tiempo lo que debería caracterizar a la iglesia es precisamente eso, la santidad, el amor y la misericordia. Eso es lo que va a hacer que la gente vea a la iglesia de manera diferente. Todo lo demás es religiosidad. Así es. Gracias, pastor. Bueno, Dios los bendiga a todos. Un gusto haberlos visto. Mañana subimos la clase a la plataforma y lean. Igualmente, estaremos Eh, orando por sus cambios que están pasando en su vida. Pastor, una preguntita Gracias. respecto a la lectura. Sí, Hay dos materiales en sí. el módulo. ¿Hay que leer los dos o? Sí, sí, la lectura nunca aburre, ni cansa, ni mata a nadie, así que ustedes lean todo lo que puedan. Ok, Sí, 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 están para leer. bueno, gracias. Bueno, Dios los bendiga, un gusto verlos, nos vemos el martes próximo. Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bye.